Shalom, familia sefardí. Hoy os traigo una lista de 200 apellidos sefardíes. Muchos de vosotros me dejáis comentarios en los vídeos preguntándome si vuestro apellido es judío o tiene origen sefardí. Y si lleváis tiempo siguiendo el canal, recordaréis que ya he hablado sobre esto en algunas ocasiones junto al doctor Abraham García, que es experto en genealogía judía. En esos vídeos explicábamos cómo se puede investigar el origen de nuestros antepasados a través de archivos históricos y así intentar localizar un posible ancestro sefardí, es decir, aquellos judíos que vivieron en la península ibérica durante siglos. Como podéis imaginar, existen miles de apellidos con un posible origen judío, pero también hay muchos otros que a simple vista no lo parecen y sin embargo sí han estado históricamente relacionados con esta comunidad o con los llamados judíos conversos, aquellos que se convirtieron al cristianismo para poder permanecer en su patria. Para hacer este vídeo me he basado en distintas investigaciones y publicaciones de carácter histórico y genealógico que señalan la posible relación de ciertos apellidos con un pasado judío o sefardí. A menudo estos estudios se apoyan en registros históricos como censos, archivos eclesiásticos o documentos vinculados a instituciones como la Inquisición. Eso sí, es muy importante tener en cuenta algo. Tener alguno de estos apellidos no significa necesariamente que seas judío o descendiente directo de judíos. Para poder afirmarlo sería necesario realizar una investigación genealógica individual siguiendo la línea ascendente de cada familia. Y si os interesa profundizar en vuestro caso concreto, os recuerdo que podéis contactar con el Dr. Abraham García a través de su web raíces-judías.com, donde puede ayudaros a resolver vuestras dudas. Y ahora sí, empiezo a nombraros esta pequeña selección de 200 apellidos vinculados con la historia sefardí. Aarón, Abad, Abraham, Abel, Abulafia, Acevedo, Acosta, Adames, Aguado, Aguilar, Arévalo, Arjona, Barchilón, Bárcenas, Barral, Barrachina, Barrios, Baruj, Barcilai, Barcel, Bautista, Bejarano, Benamor, Benarroc, Benatar, Benayún, Benavente, Benavides, Bendanon, Benjamín, Benveniste, Benzaquén, Benoliel, Benmoyal, Benamú, Benhaim, Bengigi, Buena Hora, Buen Día, Caballería, Cabrera, Calahorrano, Calderón, Calvo, Camacho, Campos, Cano, Cantos, Caparrós, Cardoso, Carmona, Carrasco, Carrillo, Carretero, Carvajal, Castellano, Castro, Chamorro, Coronel, Cortés, Cruz, Cuenca, Curiel, Daniel, Danon, David, Dávila, Dayán, Delgado, Díaz, Dominico, Donoso, Duarte, Dueñas, Durán, Écija, Eleazar, Elías, Eliezer, Efrén,
Escalante, Escudero, Espejo, Espinosa, Esra, Fajardo, Farías, Feijó, Ferrer, Figueroa, Fortún, Fraga, Franco, Fuentes, Funes, Fuster, Gabay, Gavirol, Garzón, Gascón. Y antes de continuar, por favor, si os está gustando este contenido, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. También podéis haceros miembros del canal o apoyarme a través de PayPal o Buy Me a Coffee. Muchas gracias siempre por vuestro apoyo, que me ayuda a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. Y recordad que debemos de estar muy orgullosos de nuestras raíces judeo-españolas. Gil, Gumiel, Granado, Gudiel, Alevi, Hazán, Aro, Herrero, Hidalgo, Hurtado, Illán, Isaac, Israel, Jacob, Joel, Jonás, Lara, Leiva, Levi, Lobato, Lozano, Luna, Macías, Machado, Marín, Medina, Mendoza, Miranda, Molina, Montes, Morales, Moreno, Moses, Naftalí, Nagrela, Nájera, Nieto, Horabuena, Orozco, Ortega, Uciel, Pacheco, Padilla, Pardo, Paz, Peniel, Pérez, Pinto, Portella, Prieto, Querub, Rabel, Ramos, Real, Rey, Ríos, Rivera, Rojas, Rubén, Romero, Sabán, Sabel, Salazar, Salvatiel, Salcedo, Salinas, Salom, Saltiel, Salvador, Sansón, Salem, Salomón, Samuel, Sandoval, Santiago, Santo, Saradiel, Sarfati, Sastre, Seneor, Simón, Sultán, Taurel, Tobelem, Toledano, Uciel, Uri, Vargas, Vega, Velasco, Vera, Vergara, Vidal, Villanueva, Villar, Zacarías, Zafra, Zapatero, Zarco, Zúñiga. Como conclusión, ya sabéis que este tema puede resultar un poco controvertido porque los judíos conversos pudieron adoptar apellidos aparentemente cristianos y por otro lado, muchos apellidos que hoy asociamos más directamente con los sefardí pudieron acabar mezclándose con familias cristianas que no tenían ningún vínculo con la religión judía. De esa convivencia y de esos procesos históricos tan complejos es de donde probablemente surgieron muchas de las confusiones que tenemos hoy día a la hora de intentar rastrear un origen concreto solo a partir del apellido. Por eso, como os comentaba, estos listados deben tomarse como una referencia orientativa, no como una prueba definitiva. La única forma real de saberlo, insisto, es a través de una investigación genealógica seria y personalizada. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Están en esta lista tus apellidos? ¿Has investigado ya si tus antepasados fueron judíos? Decídmelo en los comentarios, por favor, y no olvidéis indicar desde dónde escribís. Quizás de este vídeo aparezcan vínculos con otras personas que ni os imagináis. Hoy me gustaría finalizar citando parte del discurso
que el rey Felipe VI pronunció en 2015 durante un acto oficial celebrado tras la aprobación de la ley que concedía la nacionalidad española a los judíos sefardíes de origen español. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Quiero asociar la palabra reencuentro con otra igualmente relevante: gratitud. Queridos sefardíes, gracias por vuestra lealtad y por guardar como un preciado tesoro vuestra lengua, el judeo-español, y vuestras costumbres, que no son otras que las nuestras. Y gracias también por haber hecho prevalecer el amor sobre el rencor y por haber enseñado a vuestros hijos a amar esta patria española. ¡Cuánto os hemos echado de menos!